César García nació en el Paraguay en 1978. Esta es su historia. ¿Qué ciudad? La ciudad se llama San Estanislao. Él crecía en la ciudad de San Estanislao, también llamado Santani. Santani es una ciudad pequeña y rural en el centro del país. Para divertido, César y su padre iban de camping y pescaban con frecuencia. La casa de César no tenía electricidad. Esto significa que no tenían teléfonos, las computadoras o el climatización. César iba a su escuela local y sacaba buenas calificaciones. Cuando cumplió 18 años, él aplicó para estudiar en los Estados Unidos a través de la programa AFS. César me dijo que era extraño en su ciudad para las personas a viajar al extranjero. ¿Se puede hablar de su historia de inmigración? Sí, inicialmente fui un estudiante de intercambio, entonces mi primera visa fue a través de un programa de intercambio que es AFS. César llegó a los Estados Unidos en 1995 para ser un estudiante intercambio por un año y estudiar en la escuela secundaria de la ciudad Fort Atkinson. Fort Atkinson es una ciudad en Wisconsin y tiene 10,000 habitantes. César me dijo que su primera impresión de los Estados Unidos. ¿Cuál fue tu parte favorita cuando llegó a los Estados Unidos? La primera vez. ¿La primera vez? Sí. Todo aquí es limpio. Cuando llegó a los Estados Unidos, él sabía muy poco inglés. Aprendía inglés mientras asistía a la escuela. César le gustaba la clase de ciencia porque tenía una compañera de laboratorio muy linda. El nombre de la chica era Becky. Afuera de la clase de ciencias, ellos tenían la química. Comenzaron a ser novios. Después de la graduación, César regresó al Paraguay en 1996. La pareja estaba triste, pero ellos escribían cartas frecuentemente. Becky fue del Paraguay para visitar César después de un año. Ellos pasaron las semanas juntos. César y su padre tomaron Becky al aeropuerto, pero ella casi perdió su vuelo. César tuvo que proponer a Becky muy rápida en el aeropuerto. Ella le dijo sí, y entonces regresó a los Estados Unidos. César continuaba sus estudios en la Universidad del Paraguay. La universidad recibió su primer computadora en 1997. Ellos comenzaron a enviar por correo electrónico. Luego, en 1998, Becky visitó Paraguay por 3 meses. Ellos se casaron en Paraguay el 9 de febrero de 1999.
Ellos tenían que obtener una licencia del matrimonio. César me dijo que esta parte no era fácil. Necesitarán mostrar la prueba de la relación. Ellos mostraron sus cartas y la historia del teléfono. Luego, los padres de Becky necesitarán demostrar que puedan apoyar financieramente a César. Luego, César recibió el certificado del matrimonio y fue a los Estados Unidos con Becky. La segunda vez, cuando regresé, cuando emigré, fue una visa de matrimonio porque me casé con mi esposa. Becky. Becky. Sí. Después de 3 años le permitió completar sus documentos de ciudadanía. Después de 5 años de matrimonio, César se convirtió en un ciudadano de los Estados Unidos. César comentó que después de 11 de septiembre, las leyes de inmigración se convirtió en mucho más difícil para todos inmigrantes. Había más verificaciones, más regalos y más papeleo. Le dieron gracias. El proceso había terminado para ellos. Hoy en día todo de su familia vive en el Paraguay. César usó sus habilidades de idiomas para obtener un trabajo en asuntos extraños. Él habla español, inglés y portugués. Esta historia tiene un fin muy feliz. En noviembre de 2009, su hijo Joaquín César Antonio García nació en Fort Atkinson. César se siente afortunado que él tiene una familia bien y una gran vida en los Estados Unidos. Él disfruta la libertad de los Estados Unidos, pero extraña su familia en el Paraguay. Esta historia de inmigración es una gran historia del amor y el éxito. Gracias.